estudiantes, les saluda el profesor José Córdoba del curso de literatura. Vamos a desarrollar la semana 9, que corresponde a la literatura de la etapa republicana, ¿no? Iniciaremos con el costumbrismo y llegaremos hasta inicios del siglo XX con el posmodernismo. Bien, veamos. La primera corriente literaria que se desarrolla a partir de la etapa republicana será el costumbrismo, ¿no? ¿Qué características presentó? ¿No? ¿Cuáles fueron sus principales exponentes? Pero antes, veamos el marco social e histórico en el cual se desarrolló, ¿no? En los primeros años de la vida independiente o republicana tenemos una sociedad inestable, desordenada, producto de los caudillismos, ¿no? Las pugnas entre los caudillos militares por el poder, ¿no? El primer militarismo. Entonces, todo esto generó una inestabilidad política y social. Este es el marco entonces, ¿no? Ahora, también se puede apreciar en ese momento dos sectores sociales que están en pugna y cada uno expresa sus frustraciones y sus anhelos, ¿no? De estos dos sectores sociales provienen los principales exponentes de esta corriente. Por un lado, tenemos a una aristocracia en declive, ¿no? Allí su representante literario fue don Felipe Pardo y Aliaga. Y al otro lado tenemos a una clase media, los sectores populares, ¿no? Quienes tienen como voz literaria a Manuel Asensio Segura, ¿correcto? Entonces, estos sectores están expresando, ¿no?, sus frustraciones y anhelos, ¿no? Por eso se menciona un desequilibrio entre esperanzas y realidades. Bien, este es el marco entonces en el que se desarrolla el costumbrismo. Veamos las características. Dice, el costumbrismo fue una corriente caracterizada por el apego a la realidad inmediata. ¿Cómo entendemos eso, realidad inmediata? Nos va a describir básicamente los comportamientos sociales, personajes, tipos, costumbres, ¿no?, que estaban, que se manifestaban pues en lo cotidiano, en el acontecer social, ¿correcto? No van a profundizar en los problemas de la sociedad, ¿no? Eso lo vamos a tener, esa mirada, digamos, lo vamos a tener recién con el realismo, ¿no? Entonces, acá solamente se concentró en describir, ¿no?, esos comportamientos y personajes tipos y acompañado de un tono burlesco, satírico, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en la obra Ñacatita, ¿no? Los que han revisado esta famosa comedia, ¿no? Allí se burla, ¿verdad?, de justamente, por ejemplo, este caso de Ñacatita, la alcahueta limeña, la alcahueta criolla, ¿verdad?, la metiche, etcétera, ¿no? Entonces, una serie de personajes, ¿no? O el caso de Don Alejo, que es el que vive de las apariencias, ¿no? Bien, entonces se concentró en describir básicamente estos elementos, personajes y comportamientos sociales. Ojo, el costumbrismo se desarrolló solo en Lima, un fenómeno citadino. No hay una mirada que abarque lo rural, lo provinciano, lo nacional, no, es básicamente de Lima. Y no todo el siglo XIX, se va a plasmar básicamente hasta la mitad del XIX, ¿correcto? Hasta allí abarcó el costumbrismo. Tendencia satírica a la burla, ¿verdad? Lo cual también conlleva o está ligada a una crítica social, ¿no? Pero, repito, solamente se queda en lo epidérmico, ¿ah? Realidad inmediata, no va a profundizar en muchos aspectos. Esto además va acompañado de una actitud moralizante, es decir, buscaban corregir ciertas costumbres. Si uno revisa, por ejemplo, una comedia de Felipe Pardo y Aliaga, de 1830, él estrena Frutos de la Educación. Muchos consideran que esa obra inicia el costumbrismo. Allí él critica el baile de la zamacueca, que era un baile popular, considerado hasta cierto punto lascivo, no adecuado, ¿verdad? Entonces hay una actitud moral. O cuando en algunos artículos costumbristas critican, por ejemplo, el atuendo de las tapadas limeñas, etcétera, ¿no? Entonces,
hay esta tendencia moralizante, que además es un remanente del neoclásico. Profesor, pero el neoclasicismo era una corriente del siglo XVIII, aquí ya estamos siglo XIX. ¿No? Las corrientes literarias nunca desaparecen totalmente, ¿no? Dejan remanente, ¿no? Acá, por ejemplo, lo encontramos en esta tendencia moralizante. Bien, también en tu manual, en tu separata, dice panfletario. ¿Qué significa panfletario? Recuerden cuando este concepto también aparecía en la literatura de la emancipación. Lo explicamos, ¿verdad? La clase pasada. Panfletario, ¿en qué consistía? Cuando las obras tienen o transmiten temáticas políticas, ¿no? Claro, detrás de la obra de estos dos escritores, Pardo y Aliaga y Manuel Enciso Segura, hay, les repito, dos miradas, dos enfoques políticos sociales, ¿verdad? Uno de la aristocracia y otro de las clases populares, la clase media. ¿Cuáles fueron los principales medios de difusión? Tenemos el periodismo, ¿no? A ver, estos dos escritores trabajaron en diferentes periódicos y revistas, incluso fundaron también sus propias publicaciones. Un caso muy notorio es el de Felipe Pardo y Aliaga. Él, digamos, dirigió una revista muy importante en su momento, como fue El Espejo de mi Tierra. Allí aparece o se publicó su obra más conocida, Un viaje. Un viaje es un artículo costumbrista o periodístico. ¿Mm? Bien, estoy seguro que muchos lo han leído, ¿verdad? ¿Se acuerdan el personaje protagónico de Un viaje? Es muy conocido. Tienen que haberlo leído. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién era el protagonista de Un viaje? ¿No? ¿No han leído esta obra? A ver, no se manifiesten en el chat. Hay que leer, ¿ah? Hay que revisar la literatura peruana. Ya, les doy una ayuda. A ver, era un cincuentón, pero le llamaban el niño. Exactamente, el niño bollito, exactamente, ¿verdad? Pero era un cincuentón y le llamaban niño bollito. Era un indeciso, ¿verdad? Engreído, etcétera. Mira cómo va criticando una serie de comportamientos sociales. Claro, al inicio estaba recibiendo cartas desde Chile para que viaje allá por motivo de negocio y se demora 3 años en decidir si viaja o no viaja. Viajo o no viajo, viajo o no viajo. Cuando toma la decisión, luego de 3 años, ¿no? Se demora 6 meses en preparar su equipaje, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Bien, de eso trata entonces un viaje. Ahora, cuidado, no es un cuento, es un artículo periodístico o costumbrista. Cuidado, que a veces lo confunden, creen que es un cuento. ¿Ah? Muy bien. El otro medio de difusión fue el teatro, mediante la comedia. Y allí destaca justamente Manuel Asensio Segura, considerado el padre del teatro peruano. ¿Por qué? A ver, uno, por su abundante producción teatral. Comedias como Ñacatita, El Sargento Canuto, donde se burla de los militares, Las Tres Viudas, ¿no? A eso se agrega, o sea, ¿por qué también es parte del teatro peruano? En que en sus obras teatrales los personajes protagónicos son criollos, son personajes populares, y va a emplear también un lenguaje criollista, ¿no? Digamos, giros coloquiales, refranes, modismos, ¿no? Un modismo es la forma propia de hablar de un sector social, ¿correcto? Entonces, todos estos elementos los llevan a ser considerado el padre del teatro nacional. Bien, Pardo de Leva también escribió comedias, ya les mencioné, pues la primera, la que habría iniciado el costumbrismo, ¿no? Frutos de la educación, pero quien destaca es este campo, o sea, en el teatro va a ser seguro. Bien, también tenemos la poesía, fue el otro medio empleado, sobre todo la poesía festiva, es decir, satírica, burlesca, que contiene incluso hasta crítica política. ¿Mm? Si revisan el ejercicio uno para este ciclo, ¿no? En esta semana, hay una tendencia política ahí, ¿verdad? También ahora en el contexto de las elecciones, ¿no? Ellos se burlaban también de los políticos, etcétera, ¿no? O también se atacaban entre ellos, ¿no? Segura y Pardo Levé eran enemigos ideológicos, ¿no?
Muy bien, ahí tenemos las características. Falta agregar allí cuál fue el propósito, ¿no? En este contexto, pues, inestable, ¿no?, a nivel social y político, ellos buscan crear una especie de imagen que nos dé una identidad, ¿no? Y es allí la importancia de Segura. Lo criollo, lo popular, ¿no?, será entonces lo que nos dé una especie de identidad. Muy bien, esta corriente va a tener dos vertientes, ¿no? Una llamada el criollismo, justamente, lo popular, Segura, su representante, y otra que es el anticriollismo, aristocrático, que rechaza lo popular, Felipe Pardo y Aliaga, su exponente, ¿no? Bien, antes desarrollábamos pues en clase ñacatita, ¿no?, el argumento, pero ya no forma parte del temario, no te van a preguntar sobre ñacatita, sobre esta obra, ¿va? Muy bien, eh, luego del costumbrismo, ¿no?, su influencia va a llegar hasta mediados del siglo XIX aproximadamente. ¿Qué corriente llega al Perú? ¿Qué corriente llega su influencia a nuestro país? ¿Ah? Vamos a seguir una secuencia. Si bien esta corriente no forma parte del temario, pero hay que seguir la secuencia, ¿no? ¿Cuál es? Luego del costumbrismo tenemos el romanticismo. ¿Ah? ¿Quién es el principal exponente del romanticismo peruano? De todas maneras, voy a puntualizar brevemente algunos datos del romanticismo. Un autor muy famoso, ¿verdad? No, Mariano Melgar es precursor, cuidado, precursor. ¿Ah? Ricardo Palma Soriano, ¿correcto? Con sus célebres tradiciones peruanas. Entonces, el romanticismo se desarrolló desde mitad del 19, coincide casi con la llegada de Castilla al poder, que le da al Perú pues una especie de estabilidad política y social. Incluso luego vienen años de prosperidad falaz con lo del guano y el salitre. Y esto acaba con la guerra con Chile. Este conflicto marca también el declive del romanticismo en el Perú, porque posterior a la guerra con Chile tenemos ya la influencia del realismo peruano, ¿correcto? Justamente, vamos a hablar de esta corriente, ¿no? El realismo. Bien, recordaron ustedes que en semana 3 aproximadamente habíamos explicado las características del realismo que surgió en Europa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan? Rechazaron pues el romanticismo, rechazaron la subjetividad, ¿no? Y ellos buscaron más bien la objetividad, ¿no? Describir de manera detallada, precisa, verosímil, ¿verdad? La sociedad, sus problemas, los personajes, ¿correcto? Eso también lo vamos a tener acá, como uno de los rasgos de esta corriente. Aunque nuestro realismo presentó dos características que son propias, típicas del realismo peruano, que no lo tuvo el europeo. La defensa del indio y el nacionalismo agresivo, ¿no? Bien, pero vamos por partes. A ver, primero el contexto, ¿no? A ver, el hecho que, digamos, que marcó ese momento, y que fue muy difícil para el país, fue justamente la guerra con Chile, ¿no? No solamente significó la derrota militar, pérdida de parte del territorio nacional, la quiebra económica, la bancarrota, etcétera, ¿correcto? Incluso si uno revisa el pensamiento de Manuel González Prada, gran exponente de esta corriente, esta guerra con Chile marca un antes y un después en su pensamiento, ¿correcto? Muy bien, este es el contexto. Pasemos a las características. Entonces, los realistas rechazaron digamos, ese tono intimista, subjetivo de los románticos, ¿verdad? Ahora muy bien la objetividad. Rechazaron también el pasado. A ver, ¿se acuerdan de la frase célebre de González Prada en su discurso en el Politeama? Hay una frase muy citada de él, tienen que saberla, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿No han leído el discurso en el Politeama? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. En los viejos a la tumba, y tenemos justamente cómo ellos se oponen al pasado,
Los jóvenes a la obra es su apuesta por la renovación, por el cambio. Si tú revisas tu manual, dice propósito del realismo, el cambio social, político, generacional, etcétera, ¿no? ¿Vieron? Esa frase también entonces es muy importante, ¿no? Analizarla. También se oponen a esta actitud pasadista, se oponen a ello porque los románticos, justamente, también idealizaban ese pasado. Si uno revisa las tradiciones de Palma, ¿no? La mayoría se ambienta en la colonia. ¿No? Y González Prada también consideraba que en esa herencia colonial estaba todo el origen de nuestros males, herencia española, que busca cancelarla justamente y abrir otros caminos, ¿no? Entonces hay ese rechazo al pasadismo, ¿no? Ahora, su temática básicamente es social, ¿no? Su enfoque se da a abordar los problemas de la sociedad de aquel momento, ¿verdad? Si uno revisa Páginas Libres, este conjunto de ensayos, o el caso más conocido del discurso en el Politeama, ¿qué encontramos? Como González Prada critica duramente las anomalías de nuestra sociedad, la inoperancia de nuestras élites dirigentes, critica la clase política, ¿no? La corrupción, la improvisación. Ese discurso tiene actualidad, que lamentablemente es un lastre que seguimos arrastrando como sociedad, ¿no? La inoperancia de nuestra clase política, ¿no? Entonces, precisamente González Prada se mantiene vigente, ¿no? Critica también a la sociedad en general, su indolencia, ¿no? Y otros aspectos más, ¿no? Hay una crítica social de fondo. O, si uno revisa la obra de Clorinda Mato de Turner, Ave sin nido, se encuentra, ¿no? Allí está exponiendo el abuso que sufrían los indígenas, ¿verdad? Por las autoridades. ¿No? También hay una crítica a la iglesia, en los ensayos de González Prada también, ¿no? Se critica el clero, claro, por su perspectiva positivista que él tenía, ¿no? La ciencia. Muy bien. Hay un compromiso moral del escritor con los problemas de su tiempo. ¿Mm? Es decir, se enfocan en temas del presente, ya no del pasado, como eran con los románticos, porque los románticos tenían gusto por el pasado, ¿cierto? Entonces, temas del presente, ¿no? Más sociales. Muy bien, la defensa del indio. Aquí tenemos ya, con estos dos escritores, los antecedentes del indigenismo. Recuerden que como corriente literaria, el indigenismo recién se desarrollará en el siglo XX, aproximadamente a partir de 1920, la década del 40. No se considera que con la publicación de Cuentos Andinos de López Almújar, en 1920 se estaría iniciando esa corriente, ¿no? Pero a fines del siglo XIX, mira, ¿ve? A fines del siglo XIX ya tenemos, ¿no? Dos voces, ¿no? Dos escritores que están pues modulando, ¿verdad? Allí Clorinda pues menciona la serie de abusos que cometían las autoridades contra el indígena. Incluso hay una perspectiva paternalista, ¿no? Su propuesta es una visión paternalista ya que hay un discurso protector, ¿no? El indígena necesita el amparo de los criollos ilustrados. Esta visión también aparece en la obra de González Prada. En el discurso en el Politeama, si tú revisas, encuentras que en una parte González Prada manifiesta que la nación está formada por la muchedumbre de indios, ¿no? Sino que durante muchos siglos pues ha sido esclavizado. Y luego dice, enseñadles siquiera a leer y escribir. Una propuesta pedagógica, pero también una visión paternalista. Hay que ampararlos, dice, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos la defensa del indio, ¿no? Como antecedente ya del indigenismo. Ahora, sobre este aspecto se brindarán más detalles cuando en semana 10 veamos el tema del indigenismo y sus antecedentes. Ahí recapitularemos algunas ideas que hemos mencionado ahorita y agregaremos también a Mariátegui como otro antecedente del indigenismo, ¿verdad? Muy bien, la idea del nacionalismo agresivo.
¿Cómo lo entendemos? A ver, en el discurso en el Politeama de Prada, hay una parte donde el autor menciona lo siguiente, dice, los dos sentimientos que nos llevarán a regenerarnos como nación, como sociedad, son, ¿no? Intenso patriotismo, amor a la patria, y el otro, dos, el odio hacia Chile. ¿No? Entonces te das cuenta cómo hay un discurso que apela a un amor patrio, pero también a un tono revanchista, de odio hacia Chile, ¿no? Fruto justamente de este contexto, pues habían pasado pocos años de la guerra con Chile, ¿no? Conflicto que hasta el día de hoy sigue dividiendo todavía estas dos naciones, ¿verdad? Bien, ese es el nacionalismo agresivo, presente sobre todo en la obra de González Prada. Bien, principales medios de difusión. Tenemos la narrativa, ¿no? Eh, una novela como Ave sin nido, hemos mencionado, ¿verdad? Eh, y el ensayo, ¿no? Siendo su gran exponente Manuel González Prada, ¿no? Tenemos varios libros de ensayos de él, ¿no? Páginas libres, Horas de lucha, Nuestros indios, entre otros, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue digamos, el propósito de estos escritores? El objetivo, ¿no? Que perseguían estos escritores del realismo. Por eso les hice mención hace un momento de la frase célebre de González Prada, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Mm? Es decir, el cambio, la renovación. ¿Mm? Renovación social, renovación política, renovación de ideas y hasta ortográfica. ¿Han revisado ustedes la ortografía que emplea González Prada? ¿Sí? Título, páginas libres. Profesor, está con J. ¿Hay un error ahí? No. Él empleaba así, él escribía así, y se tiene que respetar esta voluntad autorial. Él publicó así con J. Él se reemplazaba en lugar de la G, la J, en lugar de la I latina, y así. ¿Mm? ¿Mira? Claro, detrás de eso está su pensamiento anarquista, no respetar las reglas, ¿no? Romper con la herencia española también. Y hasta renovación literaria. Cuando uno revisa la importancia de González Prada, encontramos que él es precursor de dos movimientos. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? Él es precursor del indigenismo, ya sabemos, por la defensa del indio, y también del modernismo. ¿Se acuerdan del modernismo, verdad? Rubén Darío. Ahora, ¿cómo se le anticipó? ¿En qué medida es un precursor de esa corriente? González Prada va a renovar el verso, ¿sí? La lírica. ¿Cómo? Él había leído mucha literatura francesa, inglesa, alemana. Va a introducir dos estrofas de la literatura francesa, el rondel y el triolet. Lo introduce y allí hay una renovación. ¿Por qué? Él es un crítico de lo español. Entonces se da cuenta que nuestra literatura peruana, desde la colonia y hasta el romanticismo, la corriente previa, imitábamos a España, su literatura. ¿Sí? Entonces, él busca un cambio, ¿no? Entonces se abre a otras influencias, en este caso literatura francesa, con el rondel y el triolet. Al hacer eso, entonces es precursor del modernismo. ¿Correcto? Mira, entonces, este objetivo que buscaron, ¿no? La renovación a todo nivel, política, social, de ideas y hasta literaria, tenemos en el caso de González Prada, ¿no? Bien, antes de pasar a la siguiente corriente, no olvidarse también la importancia de Clorinda Mato de Turner, no solo como precursora del indigenismo, sino también como ya una abanderada de la lucha por los derechos de la mujer, ¿sí? Ella promovía el derecho a la mujer a la educación y al trabajo. Ella tuvo una imprenta llamada La Equitativa, donde solo daba trabajo a mujeres. Incluso, no lo menciona la separata, pero hay que puntualizarlo. En el realismo aparece el primer grupo de escritoras ilustradas en nuestro país. Tú revisas la información, tenemos a Clorinda Mato, que es el caso más resaltante, pero también a Mercedes Cabello de Carbonera, Teresa González de Fanning, entre otras. ¿No?
Entonces, a partir del realismo ahora, tenemos un grupo de escritoras que va a tener un rol muy importante en la cultura y en la literatura en el Perú. ¿Correcto? Muy bien. Repito, en semana 10 puntualizaremos algunos otros aspectos sobre Florinda Mato y González Prada. Bien. Luego del realismo, ¿no? Tenemos la influencia de qué corriente. ¿Qué corriente llega al Perú y va a marcar una influencia? Fines del siglo XIX hasta las primeras 2 décadas del siglo XX llega la influencia de, ¿cuál? ¿Recuerdan la corriente que fundó Rubén Darío? ¿Cuál fue? No se olvidaron. El modernismo. Profesor, pero no forma parte del temario. Sí, no te van a preguntar. Antes sí hacíamos modernismo peruano, pero hay que seguir la secuencia. Su gran representante en el Perú será José Santos Chocano, su obra más conocida, Alma América, ¿verdad? Entonces, recuerden el modernismo, ¿no? La búsqueda de la belleza, el exotismo, ¿correcto? Claro, el cantor de América, ¿no? Se autoproclamó el cantor de América, ¿no? Bueno, había una tendencia ególatra detrás de eso, ¿no? Chocano era muy ególatra. Bien, la poesía de Chocano pues era grandilocuente, ¿no? Eufónica, había temas incluso apelaba a temas épicos, históricos, etcétera, ¿no? Mezclaba raza e historia. Bien, luego del modernismo tenemos al posmodernismo. Justamente, vamos a explicar ello. A ver, ¿en qué consistió el posmodernismo? Se dice, ¿no? Es una corriente de transición. A ver, expliquemos esto. ¿Cómo lo entendemos? Es decir, se va a ubicar al medio de dos corrientes importantes, ¿no? A ver, por un lado tenemos, antes del posmodernismo, tenemos al modernismo, ¿ah? Como he dicho, su influencia va a llegar todavía hasta aproximadamente, 1920 por ahí. Entonces, era una corriente que tenía prestigio, pero ya mostraba signos de fatiga, repeticionismo, ya estaba en declive, pero todavía tenía prestigio. A partir del 20 hacia adelante llegará la influencia de la vanguardia al Perú, siendo el caso más representativo Vallejo con Trilce, ¿verdad? 1922. Muy bien, entre el modernismo y la vanguardia se ubica el medio el posmodernismo. Incluso los posmodernistas van a coexistir con los modernistas. ¿Eh? Ahora, José Gálvez, en una tesis del año 1915, tesis titulada Posibilidad de una genuina literatura nacional, se daba cuenta de lo siguiente. ¿Qué sostiene él ahí? Decía que nuestra literatura presentaba desorientación, desencanto, repetición, quiebre de influencia, cierta crisis literaria. ¿A qué se refería? El modernismo se había convertido en una corriente repetitiva. Claro, todos los poetas, los escritores imitaban el estilo de Darío, ¿no? Exotismo, esteticismo, ¿no? O el estilo de Chocano, ¿no? Llega un momento en que esto pues ya causa, ¿no? Se vuelve pues ya una corriente fatigada, repetitiva. Entonces, los postmodernistas, ¿qué hacen? Están abriendo un camino, ¿no? Que los lleve a buscar nuevas formas expresivas, nuevos temas, nuevos estilos, ¿no? Y ahí está la importancia de José María Eguren y de Abraham Valdelomar, ¿no? Ellos ya están en la búsqueda, ¿no? De abrir nuevos caminos en la literatura peruana. ¿Correcto? Bien. Comencemos con... pero hay que puntualizar algo. A nivel del lenguaje, los postmodernistas todavía tenían un vínculo con la corriente anterior, la belleza. ¿Tú has revisado cómo Valdelomar describe el Carmelo, verdad? Belto, magro, musculoso y austero, afilada cabeza roja, agallas bermejas, arco de plumas tornasoles. Esa descripción que se hace del Carmelo es muy bella. Es un lenguaje esteticista, incluso hay una imagen plástica. Eso es típico de los modernistas. Ese lenguaje todavía es modernista. Pero en otros aspectos vamos a darnos cuenta cómo los postmodernistas ya están abriendo nuevos caminos. ¿Correcto? Comencemos con José María Eguren.
uno de los grandes poetas peruanos junto a Vallejo. Poeta limeño, vivió también en Barranco. ¿Mm? Su obra poética comprende 4 libros, siendo los más importantes los 2 primeros, Simbólicas, 1911, y La canción de las figuras del año 16. Bueno, en el año 29 publicó una recopilación de los 2 primeros y agregó otros 2, Rondinelas y sombras. También tiene obra en prosa, Motivos estéticos. ¿Cuál es su importancia? A ver, Eguren es considerado, mira aquí dice tu separado, el iniciador del ciclo de fundadores de la tradición poética peruana cuando en 1911 publica Simbólicas. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Ciclo de fundadores de la tradición poética peruana. A ver, palabras más sencillas. La poesía moderna peruana comienza con Eguren. Sí, la poesía contemporánea, la del siglo XX, comienza con Eguren y con Vallejo. Ellos son los fundadores. Claro, en esa década que va de 1910 a 1920, están publicando estos 2 poetas. 1911, Simbólicas de Eguren. 1919, Vallejo publica Los Heraldos Negros. Bien, ellos son los 2 grandes paradigmas de la poesía peruana. Sin desmerecer los poetas posteriores que hemos tenido muy alta calidad, tienen como referentes a estos 2 poetas, ¿no? Eso significa esta frase. Bien, Eguren tiene influencia del simbolismo francés. Cuando seguramente les explicaron el modernismo de Rubén Darío, también el profesor te debió mencionar que, digamos, también los modernistas asimilaron los aportes del simbolismo, ¿no? Que pueden estar presentes en Eguren. Sobre todo, 3 características, 3 aspectos muy importantes. La idea de la orquestación musical, la poesía como sugerencia y el colorido, ¿no? Son herencias del simbolismo francés. A ver, expliquemos, porque en muchas evaluaciones, cuando he venido sobre Eguren, se han enfocado en estos aspectos, ¿no? La poesía como sugerencia. Para Eguren, el poema debe recrear, sugerir una atmósfera de ensoñación, ¿no? Un mundo de sueño, de fantasía. No debe mostrar directamente la realidad, ¿no? Está en contra de una poesía explícita, ¿no? Era típica pues del arte realista, ¿no? La sugerencia lo entendemos seguro como recrear una cosmovisión, es decir, una atmósfera de ensoñación, de fantasía. A eso se agrega, ¿no? La orquestación musical. O sea, hay un gran trabajo en Eguren con el ritmo de las palabras, también con la rima, ¿no? Todo eso le da una musicalidad a los versos. Hay también en Eguren muchos adjetivos que te remiten a colores. Una gran adjetivación que está asociado a un intenso cromatismo, ¿no? Entonces, estas 3 características son, repito, por influencia del simbolismo francés. Ahora, su poesía también, además de eso, presenta otros rasgos. Vas a encontrar también elementos medievales, referencias a la literatura nórdica, la mitología nórdica, que habla de valquirias, por ejemplo, arcaísmos, es decir, palabras en desuso, elementos medievales también, alusiones al mundo infantil. ¿Mm? Por eso que fue catalogado injustamente como poeta para niños. ¿Mm? Se le aplicó esa frase, ¿no? Claro, leían La niña de la lámpara azul y otros poemas de él, y le decían, es un poeta para niños. Falso. Eso fue un error que repitió la crítica peruana durante mucho tiempo, ¿no? Seguro no es un poeta para niños. Muy distinto que utilice imágenes del mundo infantil. Eso sí. Bien, pero esos rasgos que he mencionado en la parte última no son de herencia simbolista, no los que están acá resaltados. Mariátegui, un importante crítico literario, sostiene que Eguren pertenece al periodo cosmopolita de nuestra literatura. ¿A qué se refería con eso? Él había hecho una división en etapas, o sea, Mariátegui, ¿no? Sostenía que el periodo cosmopolita está marcado por aquellos escritores que dejan de lado la influencia española y buscan otras. Eguren, simbolismo, Francia, ¿no? Hay otro modelo literario, ¿no?
Además sostiene de que su obra no busca el gran auditorio. Claro, no es como la poesía de Chocano, una poesía grandilocuente, ¿verdad? De gran eufonía, ¿no? Es distinta, busca el afinamiento formal, el trabajo también con el lenguaje, con el ritmo de las palabras. Bien, vamos a revisar una pequeña muestra de sus poemas para ejemplificar algunos de estos aspectos. A ver, tenemos de su primer libro, Simbólicas, el poema Los Reyes Rojos, muy conocido de Wood, ¿no? Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque de los purpurinos cerros vibra su seña. Halcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. A ver, aquí resalta una característica que hemos señalado de su poesía. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Exacto, el cromatismo, ¿verdad? Desde el título, ¿no? Reyes rojos. Aurora, es el amanecer, la claridad, ¿sí? Otra vez menciona Reyes Rojos. Lanza de oro, oro, tono dorado. Verde bosque, purpurinos cerros, lejanías de oro azulinas, luz cadmio, formas negras, noche, la oscuridad, ¿sí o no? Entonces, hay muchas referencias a colores, de tal manera que el escenario y los personajes que te describen no son reales. Está recreando una atmósfera de ensoñación, ¿no? Bueno, tal vez esto se pueda también relacionar, es una posible explicación, porque él también cultivó con su faceta de pintor. ¿M? Entonces hay una, digamos, una presencia del colorido acá. Ahora, ¿de qué trata este poema? ¿Cuál sería el tema central? ¿Qué nos dice? ¿Qué están haciendo estos reyes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué se dice de ellos? Están luchando, ¿verdad? Pero no solo se refiere a una lucha en un sentido bélico, ¿no? Si tú analizas bien, el inicio dice, desde la aurora, o sea, desde el amanecer, están combatiendo. Y en la parte final dice, llega la noche y firmes combaten foscos. ¿Tu lucha acaba en la noche? ¿Tu lucha culmina cuando llega la noche? No, ¿verdad? Es una lucha constante, no acaba. Llega la noche y sigue combatiendo. Entonces, es una lucha cíclica, inacabable. Ya ha dicho la crítica especializada. El tema central de este poema es lucha como característica de la existencia humana. Algo que marca el devenir del ser humano es su lucha constante. Un mensaje muy profundo, ¿te das cuenta? Entonces no es un poeta para niños como injustamente se le catalogó. Muy bien, tenemos también, pueden encontrar también aquí arcaísmos, ¿ah? Foscos, falcones, ¿sí? Eso también aparece en su poesía, ¿eh? La niña de la lámpara azul, poema también muy conocido, pertenece a su segundo libro, La canción de las figuras. En el pasadizo nebuloso, el mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ahora, si analizas bien allí, encuentras que hay una gran musicalidad en los versos. Uno, por la rima y también por la posición de los acentos en las palabras. Entonces, Eguren fue un poeta que le dio mucha importancia al ritmo de los versos. Por eso también que lo catalogaron como un poeta raro, extraño, si lo decían Eguren, ¿no? Para poder entender ese cambio, lo tienes que contrastar con Chocano. Si has leído los poemas de Chocano, que era el poeta incluso reconocido en aquella época, gozaba de prestigio. Por ejemplo, si has leído su poema Blasón, ¿cómo inicia Blasón? ¿Qué dice, no?
Soy el cantor de América, autóctono y salvaje, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Es una poesía grandilocuente, como se dice para el gran auditorio. O su poema Los caballos de los conquistadores. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles. Contrasta con el ritmo de Uri. En el pasadizo nebuloso, mágicos sueños de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña en la lámpara azul. Cuenta cómo la posición de los acentos le da un ritmo a los versos. Esa es la musicalidad, ¿no? Más aún, Socrano era descriptivista, escribía el paisaje, etc. Eguren no, la sugerencia. ¿Qué dice? Pasadizo nebuloso, mágico sueño, ¿no? Tenemos, ¿no? Está recreando una atmósfera de ensoñación. Y esto sigue presente en las demás estrofas. Por ejemplo, la penúltima dice, con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino, de encantación en un derroche, lleno de leda, vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña la lámpara azul. ¿Quién es este personaje? ¿Qué hace referencia? ¿Qué simboliza? En múltiples interpretaciones. Unos dicen que es la luna, otros dicen que es una amada, ¿no? Otros dicen que es la poesía personificada en un ser femenino, etcétera, ¿no? Muy bien, ahí tenemos entonces la musicalidad y la sugerencia que están presentes. También hay cromatismo, ¿no? Lámpara azul, y por ahí también hay otras alusiones a colores, ¿no? Ahora, esta primera estrofa también fue ejercicio una vez acá en la pre para que reconocieran una figura literaria que destaca allí. Figura destaca en esta primera estrofa. No, no hay anáfora. Le pusieron, la alternativa era hipérbaton. Si hay un desorden sintáctico, pues el sujeto lo han puesto al último, ¿no? Claro, también hay símil, pero en las alternativas no aparecía símil. La respuesta era hipérbaton, ¿no? Bien, continuemos. Ahora pasemos al otro gran exponente del posmodernismo. Nos referimos a Abraham Valdelomar Pinto, ¿no? A ver, nació en Ica, pasó su infancia en Pisco. Ahora, si ustedes han revisado sus poemas y sus cuentos, Pisco está presente, ¿no? Tú lees, pues, El Caballero Carmelo, ¿cuál es el escenario? El vuelo de los cóndores, Los ojos de Judas, ¿no? Constante, ¿no? Pisco, la familia, el mar, la campiña. Lo vamos a tener justamente aquí, donde dice característica de sus obras. El recuerdo de infancia. Claro, exactamente no son las mismas cosas que le pasó al autor. Recuerden, ¿no? Que en sus obras los autores recrean, ¿no? Ya hay todo un proceso de imaginación, ¿no? Bien, fundó la revista Colónida, fue líder de todo un movimiento que se llamó, pues, el movimiento Colónida, ¿no? Liderado por Valdelomar, ¿no? Su actitud rebelde, enfatizaron la vida provinciana, el tono, el lenguaje tierno y sencillo. Eso ya eran cambios respecto a la influencia del modernismo, ¿no? Lo vamos a encontrar también en Valderrama. Bien, su obra abarca varios géneros, ¿no? Tenemos la lírica, la narrativa, cuentos, novelas, también el ensayo, etcétera, ¿no? Aunque él va a destacar en la poesía y en el cuento, sobre todo en el cuento. Valdelomar es considerado, ¿no? El que inicia el cuento moderno en el Perú. Claro, antes de Valdelomar no tenemos un gran exponente del cuento, no lo tenemos. En el siglo XIX las tradiciones peruanas son un antecedente. El cuento contemporáneo en el Perú se inicia con Valdelomar, ¿no? Bien, a ver, él fue conocido como el Conde de Lemos, recuerden que también fue periodista y utilizaba este seudónimo, ¿no? Y también cuando regrese de Europa, ¿no? Estuvo un tiempo allí en Roma, y regresa transformado en el dandy, ¿no? Así se llama también, el dandy Valdelomar. En la época, ¿a quién le llamaban dandy? A la persona elegante en su aspecto, pues, en su vestir, persona culta, ¿verdad? Digamos, vanidosa, ¿no? En el centro de atención, justamente, ¿no?
Valdemar pues se convirtió pues en uno de los autores más destacados en ese momento, Dandy Valdemar. Bien, pasemos a las características de su obra. Por cuestiones de tiempo no podemos contar otras anécdotas más sobre este gran autor. A ver, ya tenemos esto de que destacó en el cuento y la poesía. Bien, tenemos constantes de sus obras. El tono melancólico, ¿m? Es decir, nostálgico, ¿verdad? Recuerdos con mucha tristeza, ¿no? Con un estilo tierno, sencillo, íntimo, inspirado en ciertos aspectos o recuerdos personales, ¿no? Si uno revisa el poema Tristitia, el conocido de él, o sus cuentos, aparece constantemente este aspecto, ¿no? Evoca escenas familiares, aparece la familia, la vida cotidiana, ¿no? Allí, por ejemplo, hay un cambio respecto del modernismo, ¿no? Los modernistas, ¿qué hacían? Se evadían de lo cotidiano, buscando belleza. Además, habla de la familia, en su vida cotidiana. Cuenta, ¿no? Cómo los postmodernistas están buscando otros caminos. ¿Qué más? Lo rural, la vida provinciana. Pisco, ¿no? Como un pueblito rural. Y hay otro cambio. Recuerdan que los modernistas, ¿qué escenarios privilegiaban? ¿Recuerdas? El exotismo, la evasión a lugares alejados. China, Japón, el Oriente, etcétera, ¿no? Contra eso, Pisco, lo rural. Espacios propios, provincianos. ¿Te das cuenta el cambio? ¿No? Muy bien. A eso se agrega, pues, también las referencias al paisaje marítimo, al campo, etcétera, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, que tenemos el poema Tristitia, muy conocido de él, puedes cotejar todas esas características. Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. ¿Ya ves? Está ese tono melancólico, ¿no? Con cierto intimismo, ¿no? ¿Ya? La referencia al mundo rural, aldeano, el mar, que va a estar presente en las demás estrofas también, mira, la familia, los besos de mi madre, dice, ¿no? Y la parte final dice, ¿no? Y lo que él me dijera, aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste y la alegría nadie me la supo enseñar. Ese es el Valdelomar de sus poemas y cuentos, muy íntimo, muy tierno. Pero en su vida pública, el dandy, escandaloso, llamaba la atención, ególatra también, ¿no? Ese bipolar, ¿no? Bien, pasemos ya a su obra más conocida, El Caballero Carmelo. Cuento que todos han leído, ¿verdad? Completo. ¿Se acuerdan qué hecho se narra al inicio? A ver, ¿qué han leído el cuento? ¿Qué se narra al inicio? Se narra el retorno, correcto, muy bien, acá ya lo dijo justo, ¿no? El hermano mayor, Roberto, después de muchos años, regresa a la familia, ¿verdad? Incluso en su poema El hermano ausente en la cena pascual, ya se aludía a ese personaje, ¿correcto? Bien, trae muchos regalos y uno de ellos es para el padre. ¿Qué le regala al papá? Le regala al padre. El Carmelo. Así ingresa el gallo a la familia, ¿verdad? Ojo, este cuento es narrado por un niño. Por lo tanto, tenemos narrador, personaje. Justamente la siguiente semana se ingresa a la teoría sobre la narración, ¿verdad? Muy importante esa semana, la semana 9. Eh, Narrador, personaje, pero que no es protagonista. Ese niño no es el protagonista. Es un narrador, personaje, testigo. ¿Por qué? El protagonista en realidad es este gallo. Que va a contar su historia. ¿Correcto? Luego
se cuenta pues la vida cotidiana de la familia, la madre preparando el desayuno, el padre yéndose al trabajo, cómo alimentan a las aves del corral. Se menciona también la travesura de un gallo llamado el Pelado, ¿no? Que destrozó la vajilla de la casa, el papá lo quería almorzar el día domingo, pero finalmente la madre intercede y no le ocurre nada, ¿no? También se describe Pisco, sus calles, sus plazas, ¿no? Y de manera idílica el pueblo de San Andrés. Ojo, Valdelomar escribió este cuento cuando estaba allá en Europa, en Roma. Mandó este relato a un concurso literario que se estaba dando en el Perú por el Diario de la Nación y lo ganó, ¿no? Entonces, lo escribió ahí fuera de nuestro país. Luego también tenemos una parte donde se describe al Carmelo, justamente, ¿no? Lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Si uno analiza este lenguaje, hay una imagen plástica. Ese lenguaje todavía es modernista. Esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Mira, ve, está humanizado. Ojo, los que han leído el cuento completo, este personaje está humanizado en muchas partes, también en la pelea con el ajiseco. Ambos gallos están humanizados. El ajiseco es petulante y el Carmelo siempre digno, caballeroso, ¿no? Y está en la parte final también, ¿no? ¿Qué más se dice? Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, la cola hacía un arco de plumas tornasoles, su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro. ¿No? Una imagen plástica, dinámica, vivaz, muy bella, muy colorida. ¿No? Y al final se le compara con un caballero medieval, ¿no? Bien equipado para la guerra, fuerte, dice, pero al mismo tiempo caballeroso, justiciero y prudente. El Carmelo había sido un gallo victorioso, pero ya había pasado el tiempo, estaba retirado, era un gallo viejo, ¿no? Hasta que un día el padre llega con una noticia. Ojo, el papá. Alguien había dudado del estirpe de la fama del Carmelo, así que aceptó una apuesta. Lo va a hacer pelear. La familia reclama. ¡Qué crueldad! Ya es un gallo viejo, ¿no? Muy bien. Fecha de la pelea. ¿De la pelea? No olvide. Fiestas patrias, 28 de julio. Muy bien. Lugar de la pelea. Tienen tres posibilidades. Ustedes revisan todos los ejercicios de los ciclos anteriores de la pre. Tienes tres posibilidades. San Andrés, válido. Ese es el pueblito donde se dio la pelea. Pisco, vale. Valle del Caucato, vale también, porque se menciona que esto está dentro del Valle del Caucato, ¿correcto? El favorito de las apuestas era el Ajiseco, porque era el gallo joven, Carmelo el gallo viejo. La pelea fue muy dura. Ya hemos dicho que los gallos están humanizados, ¿no? El Carmelo gana la pelea, pero queda gravemente herido, ¿no? El niño narrador, pues, se lo llevaba a su gallo corriendo, desesperado a su casa, porque se moría, dice, ¿no? Durante 2 días lo van a someter a toda clase de cuidados. Pero el pobrecito no podía ni levantarse, ni comer, ni tomar agua. Al atardecer del segundo día, después de la pelea, ¿no? Entonces, el gallo dice, de pronto se para, se dirige a la ventana, queda mirando largo rato, llega a sus alas y canta por última vez, ¿no? Y luego retrocede, tira sus patitas, cae, dice, y muere en los brazos de sus dueños mirándolos con amor, mirándolos, mirándonos, amoroso, expiró apaciblemente. Así muere el Carmelo, casi un ser humano. ¿Te imaginas a tu mascota más amada que muere en tus brazos mirándote los ojitos con amor? Así muere el Carmelo, ¿verdad? Y en las últimas líneas dice, ¿no? Y así pasó por el mundo aquel amigo de la infancia, flor y nata de los gallos del Valle del Cauca. Lean el cuento, pues, ¿verdad? Sí, es una parte triste, te hace llorar ahí, ¿no? Muy bien. Tema central, la historia y la hazaña de este gallo. Ya hemos dicho que a nivel del lenguaje o del estilo es refinado, hay cierto elemento modernista todavía. Conjuga múltiples materiales, hay memoria, hay narración, hay descripción, ¿no? Hay anécdota. Hay cierto dramatismo, ya que tenemos por un lado un espacio familiar, cotidiano, feliz, amoroso. Esto contrasta con el destino trágico del gallo. La conjunción de estos elementos produce un dramatismo en la obra. ¿Correcto? Valle del Caucato. ¿Está? Bien, vamos sobre la hora. Voy a poner un ejercicio y yo seleccioné el ejercicio número 2. A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál sería la clave del número 2? Que es sobre las características del costumbrismo.
Enunciado 1 dice descripción idealizada. Falso. La idealización corresponde a los románticos, no al costumbrismo. Tono burlesco y actitud moralizante presente en las obras, correcto. La comedia, el periodismo y la novela fue un medio de expresión del costumbrismo, falso. Eso lo tenemos en el realismo. Presenta las frustraciones de la aristocracia y la emergente clase media, correcto. Clave entonces la B, 2 y 4. Ponemos acá las claves de una vez. ¿Ya? Tomé captura de pantalla, yo también voy a tomar screenshot porque nos solicitan eso. Y con eso entonces damos fin a nuestra sesión de hoy. ¿Ya? Cualquier pregunta o consulta, ya saben, a través del